A continuación, hallaron un barco a vapor en grandes tesoros del mundo. Acostumbran buscar tesoros en islas, nosotros en medio de campos de maíz. ¿Un barco de vapor en un campo de maíz? No entendí la magnitud de lo que él había hecho hasta que entré al museo. ¿Estás seguro de que está aquí? Estamos seguros. ¿Por qué lo dices? Debes bajar hasta el barco y traer algo a la superficie. ¡Santo cielo! ¡Oh, miren esto! ¡Oh, vaya! Imposible. Allí está. Tenemos en Missouri un genuino barco a vapor. ¡Sí! Cuando éramos niños, a mi hermano y a mí nos fascinaba la idea de hallar tesoros. Tesoros piratas, tesoros malditos. Oro de la guerra civil. Desde entonces nuestro trabajo en Oak Island nos ha mostrado que hay un mundo de misterios. Esperando a ser explorado. Así que nos gusta contactar a otros buscadores de tesoros. La X marca el lugar. Fantástico. Queremos oír sus historias. Así es. Y compartir nuestras ideas. Ganancias malavidas. Y quién sabe. ¡Lo tengo! Tal vez podamos ayudarlos en sus búsquedas. No solo en este continente. Cielos, eso es oro. Sino en todo el planeta. Matty Blake, iremos a otra aventura. Me encanta, Marty, de nuevo viajando con mi amigo. Sí. En Kansas City, Missouri, Marty Lagina y Matty Blake van en camino a reunirse con un buscador de tesoros llamado David Holly, quien ha hecho una carrera de recuperar los naufragios de los barcos a vapor del siglo XIX. El museo de David tiene artefactos de Arabia. El barco a vapor que encontró y recuperó, es decir, este sujeto es fascinante, Marty. La historia de los barcos a vapor en general es una parte no muy conocida en la historia. Ya sabes, la historia de Estados Unidos y la Revolución Industrial. Sí, recuerdo que un historiador dijo: destino manifiesto, y pensando en eso, la expansión hacia el oeste no hubiese ocurrido como y cuando ocurrió de no ser por esos barcos a vapor, así que es una parte importante del país. En 1803, cuando Estados Unidos pagó a Francia unos $15 millones por la compra de Luisiana, la nación casi duplicó su tamaño. Entre las fortificaciones militares y el auge de colonos pioneros hacia la nueva frontera estadounidense, la necesidad de enviar bienes y servicios por el río Mississippi y más allá generó un nuevo método de distribución y transporte masivos: el barco a vapor. El barco a vapor tenía su propio método de propulsión y era capaz de moverse por el río sin la necesidad de que alguien lo alase o remolcase ni nada parecido. El motor era lo bastante potente para llevar una carga sustancial y un gran número de pasajeros. El barco a vapor fue parte de una revolución del transporte. Por su capacidad de mover personas y bienes mucho más rápido que antes y de reducir la percepción y la experiencia del mundo para la gente. Conecta personas a través de vastas distancias, contribuyendo mucho a la mejora de la calidad de vida en todas partes. Así el país que habitamos hoy comienza a sentirse como una nación. El viaje en barco a vapor podía ser peligroso. Si un barco golpeaba un tronco, podía hundirse en apenas un minuto. La siguiente causa más común de desastres era el fuego. Los barcos eran de madera. Había fuegos abiertos en los hornos. La vida promedio de los barcos a vapor en el río Mississippi era de unos 5 o 6 años. En el río Missouri era de unos 3 años. Para la década de 1870, cuando la expansión de los ferrocarriles reemplazó los barcos en el comercio y el transporte en Estados Unidos, habían ocurrido más de 400 naufragios entre los ríos Mississippi y Missouri, y gran parte de su preciosa carga se perdió para la historia. Oh, y allí está. Museo de los Tesoros del Barco a Vapor Arabia. Justo allí, Marty. Es muy impresionante. Así es. Matty y Marty han llegado al Museo del Barco a Vapor Arabia para conocer a su propietario David Holly y a su hijo Matt. Bienvenidos a Kansas City, soy Dave. Matty Blake. Gusto en conocer. Los Lagina han accedido a prestar ayuda y recursos a David y a su equipo en su intento por ubicar 2 naufragios históricos de barcos a vapor, los cuales se sabe que llevaban millones en carga valiosa. Acostumbran a buscar tesoros en islas. Nosotros los hallamos en medio de campos de maíz. Y la primera cosa asombrosa para mí, tengo que decirlo, es decir, cuando Matty nos habló de esto, dije,
¿Cómo encontraría él un barco a vapor en un campo así? Sí. Eso no es No intuitivo. no es a donde irías primero a buscar un tesoro, lo sé. Nacido y criado en Kansas City, Missouri, David Holly creció en una familia que compartía la fascinación por los barcos de río y su impacto en la historia estadounidense. Nací en una familia de reparadores de aire acondicionado y calefacción. Hace muchos años, durante una llamada de servicio, conocí a un sujeto que buscaba platillos voladores a pie grande y barcos a vapor. No me interesaba mucho Pie Grande o los platillos voladores, pero los barcos a vapor sí me interesaban. Al investigar los barcos a vapor había muchos de donde escoger. Se hundieron cientos de esos botes. Pero el Arabia se hundió cerca de Kansas City. El 5 de septiembre de 1856, el barco a vapor Arabia navegaba por el río Missouri llevando más de 200 toneladas de carga. A 10 kilómetros al oeste de Kansas City, golpeó un tronco que rompió su casco. Se hundió en minutos. Su carga se hundió con el barco. Y por la mañana siguiente estaba enterrada bajo capas de lodo y sedimento del Missouri. El río cambió de curso con el tiempo. Tengo viejos mapas del río y descubrí dónde estuvo alguna vez en 1856. Y vaya sorpresa, el lugar ahora estaba en medio de un campo de maíz. Luego, con el permiso del granjero, fui a ese campo en 1988 y comencé la búsqueda. Recorrí ese campo de maíz con una herramienta de detector de metales llamado magnetómetro. Lo encontramos con el detector de metales y luego llevamos un taladro e hicimos una perforación de prueba para ver a qué profundidad estaba y dónde estaba. Nos tomó una semana de perforación para encontrar los costados, el frente y la parte trasera. Luego pudimos marcar con tiza blanca todo el perímetro del barco y por primera vez allí estaba. El Arabia medía casi 52 metros de largo. En ese punto allí bajamos. Para que la excavación del Arabia fuese exitosa debíamos excavar en invierno. Hubo grandes sorpresas, como productos alimenticios que sobrevivieron, pepinillos y rellenos de pastel que aún podías comer, barriles de mantequilla que aún olía fresca, había ropa de todo tipo y zapatos. Hallamos 4,000 botas y zapatos, hallamos utensilios de cocina y hermosos juegos de vajilla, armas y cuchillos. Y para cuando terminamos 4 meses después, nadie hablaba de vender la colección. Iniciamos la excavación el 13 de noviembre de 1988. El museo abrió el 13 de noviembre de 1991. 3 años exactos. Eso es grandioso. Esto por sí solo es impresionante. Sí, lo que ven aquí fue reconstruido. Lo que ven allí es auténtico. Es increíble. El brazo de biela, la estructura y el motor. De veras, es genial. Bien, Dave, ¿cuál es tu misión para el futuro? Por el momento, cuando veamos la colección, verán una colección distinta a lo que hayan visto. Y ese es un barco, una historia. Finalmente, la meta sería tener 6 barcos. Uno por cada década del viaje, desde los años 20 hasta los 70. El Arabia cuenta una historia de la década de 1850 y los colonos que fueron al oeste. El barco en el que trabajamos después se llama el Malta. Se hundió en 1841. Traía bienes para comerciar con los indios en la frontera. El Ragnar, que buscaremos, tiene la historia de transportar suministros militares a Fort Leavenworth. No es la historia solo de los barcos a vapor, es una historia sobre el desarrollo de todo el oeste. Aprenderás algunas cosas, ¿no es así? Aprenderás cosas que nunca has aprendido antes. Muy bien, vamos. Muéstranos a dónde ir. Bien. Lo que hizo David con su hijo Matt y su equipo es algo realmente increíble. Y no entendí la magnitud de lo que había hecho hasta que entré al museo. De hecho, literalmente pensé que la tienda de regalos arriba era el museo. Hasta que él nos llevó abajo. No pudimos traer el barco entero. Este piso donde están es el barco. El barril allí es el frente. Esta es la parte trasera del barco. Las calderas están donde estaban, las ruedas están donde estaban. Así que estamos parados. Están parados sobre el modelo. Vaya, hicieron un excelente trabajo. Genial. Si eras un viajero en el río, así es como se habría visto Kansas City mientras navegabas. Me impresiona mucho que hayan construido Bien, esto. eso te da una muy buena idea de la escala, ¿cierto? Es decir, este es el barco. Así es. Recorramos la cubierta, ¿les parece? De acuerdo. Hablamos del largo de un campo de fútbol lleno de artefactos perfectamente preservados. Es impactante, no había visto nada parecido en mi vida. Y saben, eso le da un nuevo significado al término tesoro. ¿A dónde iremos ahora?
Iremos a un salón que llamamos la tienda general. ¡Cielos! Matt, ¿podría decirse que muchas de las cosas que hemos visto habrían terminado en una tienda como esta para la venta? Por supuesto, sí. La mayoría de las cosas iban a tiendas generales para la reventa, por eso ven tantas de las mismas cosas. Me preguntaba eso. Era para las personas, para el invierno. Eran los camiones de carga de la época. Y la calidad de estas cosas. Hablamos de la frontera en este momento, pero la gente pagaba por calidad. Claro que sí. La gente era igual. Querían cosas buenas y las importaban, sino de otros estados de Europa. Sí, como esos platos. ¿De dónde son? Exacto, provienen de Inglaterra. De Inglaterra, sí, eso tendría sentido. Tenían que transportar alcohol. ¿Encontraste algo como eso? En el barco, abajo, en la bodega de carga, atrapadas, llenas de lodo y agua. Había cajas de champaña, coñac y ginebra, como las que ven por allá. Vaya. Bueno, les diré algo. Siento envidia del tesoro, ¿eh? Viniendo de ti es un cumplido, es asombroso, amigo. Es espectacular. Tuviste que resistir el deseo de vender parte de esto, ¿sabes? ¿no? Nunca sentimos eso. ¿Nunca lo sintieron? No, nunca. Vendamos una bota. Bien, esos platos de allá. Estamos muy apegados a estas cosas. Son como nuestros hijos, ¿eh? Te aplaudo totalmente por eso. Pero, ¿has hecho alguna avalúo? ¿Alguien sabe alguna cifra? ¿Te ha dado alguna cifra? Claro, vale millones de dólares la propia colección. Debe valerlos. Sí. Tienes un verdadero tesoro y una historia muy grande aquí, pero está el Malta. Mencionaste el Malta. El Malta está en tierra firme, ¿no? Sí, en tierra firme. Háblanos de eso. ¿Cuál es la agenda? Básicamente hallamos el barco una vez, pero el Missouri es conocido por inundarse. Ha sucedido varias veces. Nuestros marcadores se perdieron. El delineado se perdió. Sabemos dónde está la caldera. Sabemos dónde está el lugar, pero antes de poder cavar debes tener un delineado. Debes saber cómo está ubicado el barco en el campo. Y eso es lo que debemos hacer hoy. Tienes un pequeño equipo y un pequeño taladro y tomaremos muestras del suelo. Bajaremos y tocaremos ese barco. Bien, suena divertido, es justo. Muy bien. Lo que me gusta. Vamos a hacerlo. Hagámoslo. Perforemos. Bien, podremos usar un taladro en el suelo hoy, Bien, Marty. perforaremos algo que es bastante seguro que esté allí, así que será grandioso. Esa misma tarde, Marty Lagina y Matty Blake viajaron unos 110 kilómetros al este de Kansas City hasta Malta Bend, Missouri, donde David Holly y su equipo creen haber hallado la ubicación del Malta, un barco a vapor que llevaba bienes y objetos valiosos que se hundió en el río Missouri en agosto de 1841. Hagámoslo. Sin embargo, hoy, ya que el curso del río se ha movido más de 275 metros hacia el norte, el naufragio está enterrado bajo un campo de maíz. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hoy, Marty ha hecho arreglos para que los perforadores locales Jared Sisk y Wade Johnson los ayuden a determinar la orientación del Malta. Puedes sentir el barco rugiendo bajo tus pies, ¿no? Sucede esto. Dave. Ni siquiera puedo ver el río. Sí, es difícil imaginar un río pasando. Un barco de río recorriendo el río aquí. ¿Aquí? Porque ahora estamos en un campo de maíz. Sí, es una locura. Es totalmente asombroso. Esa es parte de la magia de todo esto, porque no lejos de aquí, en alguna parte, está ese barco. Construido en Pittsburgh, Pensilvania en 1839, el Malta era un barco a vapor de paletas de 43 metros de largo por 7 metros de ancho. En 1841 zarpó de San Luis cargando 115 toneladas de suministros, incluyendo rifles, sillas de montar y oro. Pero a unos 320 kilómetros de su viaje, el Malta chocó con un árbol sumergido que rompió su casco. Se hundió rápidamente, llevando toda su preciosa carga al fondo del río Missouri. ¿Cómo encontraste este lugar y comenzaste a triangular ese punto en particular? ¿Lugar? Sí. Eso es lo que llaman Malta Bend. ¿Todo esto? Sí, y sucede que cuando los barcos se hunden, la siguiente generación de cartógrafos, al crear el siguiente mapa del río, llaman a esto en honor del barco que se hundió ¿Tiene aquí. sentido? Esto se convirtió en Malta Bend en el mapa. David espera que la búsqueda del Malta hoy sea un éxito, pues encontró evidencia de su ubicación antes y luego la perdió. Comencé la búsqueda del Malta en 2015, con todos los mapas que tenía y toda la información de los periódicos que pude hallar, y que no era mucha. Y en casa, en mi computador, dibujaba una cuadrícula, la importaba a mi GPS de mano y la recorría con el detector de metales, el magnetómetro. Y no hubo nada allí el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, y así continuó. Me tomó 2 años encontrarlo. Fue notable.
Aunque David logró un gran progreso al marcar la ubicación del Malta, desafortunadamente, fuertes tormentas hicieron que el río Missouri inundase el área y removiese todos sus marcadores. Ahora, antes de poder comenzar a excavar el Malta, David debe restablecer su orientación exacta. El bote se hundió en el 41. Este mapa es de 1879, lo más cerca que pude hallar. Esta línea marrón era el viejo canal del río, y miren cuán torcida es. Así es como era, ese es el río natural. La línea azul es más o menos donde estamos hoy. Así que estaremos... Estamos justo aquí. Oh, muy bien. El barco llegó y pasó por la parte inferior de esta isla. No lo logró. Se hundió por aquí, por allí. Esto es Malta Bend. Esto es el Malta Bend, sí. Y nosotros estamos aquí sí, en el punto rojo. Sí. Estamos parados aquí, tal vez a 275 metros del río. Así que antes de que esto se inundase, lograste trabajar un poco aquí. Sí. Y por eso estás tan seguro de lo que dices. Seguros de que está aquí. ¿Por qué dices eso? Antes de excavar un barco, por ser tan costoso, es que debes bajar al barco y traer algo a la superficie. Tienes que ver algo. ¿Lo hiciste? Lo hicimos, cosas grandiosas. ¿Qué? ¿Las tienes Así aquí? Es. Sí, esto es. Me gusta lo que hay dentro. Ah, sí. ¿Te gusta cómo suena? Sí, suena sí, bien, todo ¿no? eso es muy bueno. Oh, es sorprendente. Oh, sí. ¿Hallaste eso en una sola muestra? Una vez, 150 botones de oro. Un montón de cosas. Cerámica, telas, trozos de manteca, vidrio, de ventanas. ¿Te puedo tomar uno de estos? Por supuesto, adelante. Veamos. Es increíble. Cuando sacó esa bolsa de botones bañados en oro, quedé muy impresionado. Eso demuestra sin dudas que encontró un barco a vapor y... muy probablemente se trate del Malta. Estos botones aquí, en este barco, en esa muestra, son solo una pequeña parte de lo que se dirigía al oeste para intercambiar por pieles con los nativos. Increíble. ¿Podrías venir a Oak Island? Porque creo que también tienes suerte, ¿de acuerdo? Obviamente trabajas muy duro, pero eso es muy... Te lo aseguro, eso es bueno. Eres increíblemente afortunado y hay una cantidad increíble de cosas ahí. Sí. O tal vez de ambas, Sí, tal vez un poco de me ambas. motiva mucho. Exacto. Bien, encontremos más de esto, vamos. Suena genial, hagámoslo. Muy bien. Antes de que David pueda seguir adelante con sus planes para excavar el barco a vapor Malta y recuperar su valiosa carga, el equipo debe restablecer su orientación exacta bajo tierra, comenzando con lo que David espera sea el borde occidental. Hoy el plan es usar un taladro rotatorio, hacer un hoyo exploratorio allí y ver qué sube a la superficie. Lo que busca David es madera del Malta. Y si comienza a subir, sabrá que está en el lugar correcto y podrá medirlo desde allí. Basándose en sus lecturas del magnetómetro de 2015, David ha ubicado la que cree es la caldera de hierro del Malta en el centro del barco. Usando eso como coordenada inicial, el primer objetivo del equipo será perforar en un intento por hallar un lado del naufragio. ¿Aquí está el centro del magnetómetro? Sí, debería estar aquí. Conocemos el magnetismo por el magnetómetro. Los motores y las calderas están en esta área en general. Lo habíamos marcado todo y el río se lo llevó. Digo que vengamos en esta dirección. Podríamos fallar o encontrarlo, pero a eso vinimos. Bien. David ha hecho el 95% del trabajo para hallar el Malta. Sabe dónde está la caldera. Lo único que haremos será ayudarlo con la etapa final de lo que puede hacerse en la superficie. Cuando llegues a la profundidad objetivo o cerca de ella, ¿usarás esto para atrapar lo que salga? Podré notar visualmente el cambio. Sentirlo un poco. Sí, y también sentirlo. Y podré decirle a él, oye, debemos comenzar a atrapar esos cortes porque siento algo fuera de lo común. De acuerdo. Muy bien, ¿están listos? Procede. Veamos si podemos hacer circular el agua. Por nuestras notas, deberíamos hallar la cubierta del barco a 11 metros. Y al acercarnos cada vez más a ese nivel de los 11 metros, buscaremos pino. Es la madera clara que sale del hoyo primero. Es la madera de la cubierta. Estamos llegando a la zona del dinero. Y eso será evidencia concluyente de que estamos de hecho justo sobre el barco.
Oh, le dio la señal de detenerse. Sí, lo vi. ¿Son buenas o malas noticias? Sí, creo que estamos más allá del barco, en este hoyo. De acuerdo. Bien, ¿sabes? Pero está aquí, ¿no? Está aquí. Bien, estaba la última vez que vinimos. En el pueblo de Malta Bend, Missouri, Marty Lagina y Matty Blake ayudan al buscador de tesoros David Holly y a su equipo a localizar el naufragio de un histórico barco de río conocido como el Malta, que hoy está enterrado a unos 12 metros bajo un campo de maíz cerca del río Missouri. Jarrett, ¿crees que pasamos la profundidad objetivo y no hallamos nada? Sí, pasamos la profundidad objetivo y no tenemos nada. Eso así es lo que hacemos. Sí. Nos moveremos hacia acá, avanzaremos un te poco seguiré. más. Sí. Cabemos otro. De acuerdo, suena bien. Si piensan en la misión de delinear los bordes de esto, si nunca fallaste, no habrías completado la misión. Si nunca fallas, no sabrás dónde están los bordes, así que tienes que fallar. Tienes que encontrarlo y también tienes que fallar, y en medio es donde está el borde. Es ensayo y error. Fallamos aquí, sabemos que está por allá, así que nos acercamos un poco más. Estamos a unos 9 metros ahora. Nos acercamos, Sí. amigos. David sabe que el barco está en algún lugar allí abajo. Lo encontraremos, nos sigue diciendo. Lo encontraremos. Y yo le creo. ¿Sabes qué es gracioso? Estoy nervioso ahora. No me imagino cómo te sientes tú. ¿Cómo te sientes? Me pongo muy nervioso también. ¿En serio? Sí, porque sé que tocaremos algo que es casi sagrado, así que no quiero romperlo. Pero en segundo lugar, no quiero perderlo. Sí. No puedes hacer un omelette sin Sí, romper así un es, huevo. exacto. De seguro Tienes has oído razón. eso antes. Muy bien, vamos, cariño. ¿Eso es? ¿Estás viendo algo? ¿Dónde? Muéstrame. ¿Puedes tomarlo? Sí, ¿Así? sí. ¡Oh, santo cielo! ¡Santo Oh, sí. cielo! ¡Miren esto! Tenemos pequeños trozos de cubierta. ¿Qué dices de eso? ¡Sí! ¡Cielos! ¡Miren eso! Cuando comencé a ver madera clara salir, me impactó lo prístina que era, lo limpia que estaba. Parecía la cubierta nueva de un barco que solo se mojó. Ahora sabemos que tenemos un barco. Lo que ven allí, la madera clara es pino. Y encuentras el pino primero porque es la cubierta. Y pensar que alguien caminó sobre Sí. eso la última vez que vio el aire. ¿No es una locura? Pudo haber sido Mark Twain. Sí. Cielos, tengo escalofríos. Aquí hay otra pieza muy interesante que sacamos. Es un borde acabado. Ese es un borde acabado allí. Sí. Sería de Sí, una baranda sí. o... Cielos, es hermoso. Es una Es la pieza mejor muy pieza buena. de madera que haya visto. No hay duda de que es una pieza de la cubierta del Malta. Es hermosa. La preservación natural. Es asombroso es cómo la asombrosa. naturaleza preservó eso. El estar metida en el sedimento y el lodo, sin aire, hizo toda la diferencia. Es frustrante pensar que no, Kylan. Hallamos esto todo el tiempo, pero no sabemos qué demonios vemos. Sí, Aquí sí. Sí, aquí sí. Aquí sí, esto es un éxito indudable. Esto es lo que hemos establecido. Sabemos que fallamos allá. Es bueno saber Eso que es fue bueno. un fallo. Y sabemos que la hallamos aquí. Eso nos acerca lo suficiente para establecer el lado oeste. Lo que debemos hacer ahora es hallar el frente del barco. Luego lo que haremos será dibujarlo, ponerle cal, y allí está. Así que de hecho podremos ver el barco. Antes y- de la puesta de sol veremos el barco. Muy bien, comencemos. Ahora que el equipo ha ubicado el borde oeste del Malta, moverán el taladro 15 metros al norte, la distancia conocida entre la caldera y la proa, o el frente del barco. Ese es nuestro punto allí, Jarrett. Muy Haz bien. un hoyo. Si pueden ubicar con éxito la proa, David Holly podrá determinar la orientación exacta del Malta. Creo que estamos De aquí. acuerdo. Eso es. Lo sé. Esto es. ¡Vamos! Ahora que han determinado dónde están ubicados la proa, el borde oeste y la caldera del barco a unos 12 metros bajo tierra,
El equipo tiene los datos necesarios para dibujar una silueta en cal del Malta en la superficie del campo de maíz. Sabemos por la historia que el barco mide 43 metros y 7 de ancho. Así que iremos 7 metros hacia allá y 43 hacia allá. Dibújanos un barco. Ahí está. Excelente. Fantástico. Antes de que pueda excavar esa cosa, una silueta precisa del barco es absolutamente crucial si quiere hacer esto bien. Si fallas por mucho, podrías arruinarlo y los lados no estarían a salvo porque fuiste muy lejos a un lado y a otro, o moverás mucho más material del necesario. Así que debes ser bastante preciso porque esto es costoso y requiere tiempo y podrías arruinarlo. Muy bien, vamos a brindar. ¿Listos? Aquí vamos. Está. Brindis con cal. Sí. Sí. Muy bien, chicos, Es bien asombroso, hecho, muy bien bien. hecho. Nos dice un barco a vapor genuino de Missouri. Hablando de darle vida a algo, en Oak Island decimos, imaginen si hubiese un barco, imaginen esto, aquello, el verlo Realmente así... está allá abajo. Sí. Y sostuviste partes de él y eso es genial. Lo viste Sabemos subir que a la está superficie. Está allá Sabes abajo. que está allí. Está ahí. Luce hermoso, luce grandioso. Sí. Es el primer paso. Aquí comienzas. Sí. De modo similar a cómo Dave desenterró el Arabia en 1988 para secar la tierra alrededor del Malta para poder recuperarlo intacto, casi 20,000 galones de agua tendrán que ser bombeados cada minuto a unos 275 metros al norte, al río Missouri, en un periodo de 4 meses. ¿Qué tan confiado estás, Dave, de que podrás sacarlo intacto? Nadie ha hecho eso, ¿sabes? Y nadie ha excavado un barco a vapor así. No conozco a nadie más que tenga un museo de barcos a vapor. Hay una así que lista apuesto corta, por pero ti. si hay voluntad, hay un modo. Digo que terminemos por hoy, caballeros. Mañana buscaremos otro, Es una ¿cierto? aventura y haremos el Rafnor mañana. Muy bien. Hagamos Por eso. supuesto. Vayamos a tomar ese trago. Eso es. Incluso voy a invitar, ¿eh? ¡Qué demonios! Felicidades. Prometiste un barco y entregaste uno. Bien, eso es. Habría estado mal no haberlo hecho. Un día después de ayudar a localizar un barco de río conocido como el Malta bajo un campo de maíz, Allí están. Marty Lagina y Matty Blake viajan 72 kilómetros hasta Boonville, Missouri, para ayudar a David y Matt Holly en su intento por hallar otro barco perdido del siglo XIX. Un barco conocido como el Rathnor, que se hundió en el río Missouri en 1846. Solo tenemos que subirlos a bordo y luego pondremos esta cosa en el agua. Muy bien. Así de fácil. Y Si nos es tan vamos. fácil, vamos. Así de fácil. Así de fácil. David es un sujeto notable. Aquí vamos. Desea hallar el Rathnor, además de avanzar en su meta, muy admirable, así que iremos a buscarlo. Él cree que se hundió en el río, y por cierto, la razón para pensar que fue así es que Dios lo bendiga, ya ha trabajado en la orilla y no lo encontró. Por eso cree que está en el río, así que ya ha estrechado la búsqueda. Lo que sabemos del Rathnor es que se construyó en 1843 y se hundió en el 46. Tenía 3 años, pero iba en ruta al Fort Leavenworth, Kansas, el primer puesto militar al oeste del Mississippi. Claro. El barco a vapor Rathnor transportaba 60 toneladas de suministros para el ejército de Estados Unidos a 450 kilómetros desde San Luis hasta Leavenworth, Kansas. Aunque los registros exactos se perdieron, se cree que la carga del Rathnor incluía armas, provisiones, uniformes militares, cañones, municiones y monedas de oro para pagar el salario de los soldados. Cuando estos barcos navegaban por el río, 3/4 de esos cientos y cientos de barcos se hundieron por causa de esos árboles. ¿Has decidido algún área donde quieras hacerlo en cuanto a lo que haremos hoy? Bien en general, pero ¿quieren ver estos mapas? Démosle un vistazo. Muy bien. Estos son nuestros mapas históricos. Subiremos y luego viraremos. Bien, la línea marrón es el viejo canal. Solo caminaremos por la orilla y seguiremos hacia afuera. Bien. Subiremos y regresaremos. Pero lo que haremos con el capitán es que en lugar de virar el barco por completo cada vez, dejaremos que el río nos empuje hacia atrás. La corriente del río siempre pelea contigo, empujándote hacia atrás o empujándote a un lado. Buscamos árboles y escombros que se acerquen a tu barco, a las hélices del barco. Así que es una búsqueda peligrosa y mucho más desafiante. Pero allí está. Lo siguiente es sacar el detector de metales, el magnetómetro, y luego comenzamos a escanear el agua
lentamente al avanzar. ¿De acuerdo? Suena bien. Hagámoslo. De acuerdo, aquí vamos, es el momento. Para hallar al Rathnor, Marty ha hecho arreglos para que el equipo use un magnetómetro, un aparato usado con frecuencia por rescatadores de naufragios para identificar objetos de metal bajo el agua. Aunque el Rathnor se construyó principalmente con madera, David espera que su enorme caldera demuestre ser el blanco perfecto. La señal magnética de un barco a vapor por el tamaño de las calderas se extiende por una distancia considerable y aumenta gradualmente de 125 gamas a 150 gamas y 200 gamas y más allá. Será una indicación de que hay algo muy grande y significativo debajo de ti. Bájenlo. Perfecto. Matt, mantendremos ese cable sobre la puerta. Muy bien. Está listo para medir. Comencemos a buscar. Muy bien, capitán. Llévenos al banco. A 15 metros comenzaremos nuestra búsqueda. Nuestro GPS registra dónde estamos. Tomaremos nuestra primera lectura. Muy bien. Estableceremos una referencia. ¿Cuánto es eso? ¿Dónde no hay metal? 52117. Muy bien. 52117 gamas. ¿Esa es tu referencia? Es la referencia. Entendido. ¿Qué te hará fluir la adrenalina? Dame un número. Dame una lectura de 200. Muy bien. Muy bien. Y estaré feliz. Sí. Entendido. Si pasamos de 200 sería aún más feliz. Muy bien. Oye, ¿cuál es tu velocidad ahora? Vamos a 0.9 ahora. ¿Quieren ir más rápido? No, estás bien. Estamos en 155. 155 es un número cambio grande. Oigan, no había estado tan alto antes. Muy bien. Tomemos otra despacio. Debes ir muy despacio. Muy bien. Puedo parar aquí también, Sí, si deténlo quieres. allí. Ponlo allí. Estamos sobre algo que hizo que eso saltara de 113 Sí, a... estas señales magnéticas se extienden por grandes distancias. Así que lo verás venir como lo estás viendo. Aumentará y aumentará. No estás mintiendo sobre estas corrientes porque cuando tienes la perspectiva de algo todavía en el barco, pasa volando. Te pasa volando. Vaya. Sí. Hay un gran tronco debajo de nosotros. 157, aún estamos subiendo y estamos viajando. Si estas señales suben y desaparecen, las olvidas. Pero Sí. si continúan subiendo y aumentan, debes registrar eso. Pero ahora vamos hacia atrás. Probablemente flotamos hacia atrás unos 6 metros al estar en neutro e intentar esquivar algunos de esos troncos aquí. Un tronco se acercó y tocó el flotador del frente, así que puse neutro para asegurarme de no dañar el motor y la hélice. Tienes Está uno bien. a babor aquí. Oh, sí, tenemos uno bueno flotando corriente abajo por allá. Sí, Casé, tienes razón. Estamos a la deriva hacia el sur, así que aumentaremos la velocidad. Muy bien. Recuperaremos distancia, regresaremos. Apuesto a que si tomamos una lectura estará otra vez en 115. Puedo ponernos exactamente en el marcador que Sí, tomé. haz eso y es luego decir, despacio adelante, ¿sí? Puedo regresar a donde estábamos. Sí, Sí, regresa eso a es. este marcador y avanza despacio Y estaremos adelante. donde Eso es lo estábamos. que quieres. Y si ves una lectura muy 175. buena... Oh, sí, Eso sí, es. sí. Deténlo allí. 175 es la más alta que Dijiste hemos que con tenido 200 hoy. habría adrenalina. En 200 estaremos a distancia visual. Así que ¿crees haberlo encontrado? Creo que lo encontramos. Cielos. Mientras buscaban un barco a vapor hundido en el río Missouri, Matty Blake y Marty Lagina, junto a los buscadores de tesoros Matt y David Holly, acaban de hacer el que podría ser un descubrimiento importante. Solo para estar claro, estamos sobre algo que hace que eso aumente Oh, por dramáticamente. supuesto. Sí, por supuesto. $253. Lo tienes, amigo. 253. Bien, ¿puedes marcar el lugar? ¿Podemos mantener esta posición? Muy bien. Oh, amigo. Oh, amigo, tienes razón. 255, marquemos este lugar aquí. Muy bien. Bien, chicos, tengamos una pequeña charla. Estoy pensando, si todos estamos de acuerdo, que tú probablemente... ¿cuál es tu De precisión? unos pocos metros. Está muy cerca de nosotros. Hay una anomalía aquí, una anomalía poderosa, una anomalía férrea similar a la que encontraste, basado en los tamaños de estos. Totalmente preciso. Sí. Creo que por lo que he visto, por lo que puedo determinar, por las lecturas de metal, estamos sobre el Rathnor. Esta podría ser la primera vez que es traído de vuelta a la vida. La primera vez que es grandioso. descubierto.
¿Qué sucede después? ¿Qué rayos harás aquí con un barco en medio de esto? Estas cosas son como escalones, pequeños pasos adelante. No dices, es todo. Vamos a celebrar. Celebramos el próximo paso. Y el próximo paso es definir qué es esto. Si es un barco, lo perforas, lo marcas, lo mides y dices, basándome en los registros, este es. Lo que hicimos hoy al determinar la ubicación exacta del Ragnar fue histórico. Es el primer paso, es lo que debes hacer, pero es tomar este río gigantesco y decir, este es el lugar para encontrarlo, este es el lugar donde yace. Hay más trabajo que hacer, por supuesto. Hay otros pasos que dar, pero hemos dado uno grande hoy. Este es el primer paso. Hallar el metal es el primer paso. Miro arriba, lo lejos que estamos en el río y veo esa corriente girando y veo los árboles acercándose por el río y pienso, David, esto no será fácil. No es que los otros lo fuesen, pero este será muy difícil. Creo que hicimos lo que vinimos a hacer hoy, chicos, de veras. Esto fue exitoso, fue un buen día. Un gran día. ¿Tienes vino aquí? Buen trabajo, socio. Buen trabajo, Matt. No puedo evitarlo, siento envidia de tesoros. Si observas lo que ha hecho Dave Holly, bien, es un ejemplo clásico de un buscador de tesoros que lo hace bien. Es decir, miren el museo que creó. Fue un viaje grandioso, eso fue... Esta fue una de las cosas más geniales que haya experimentado. Es decir, no sé por dónde empezar. Comenzaré con esto. Este es el Arabia. Miren esto. Es como una mina abierta. Así es. ¿Lo es? Sí. Es decir, la escala del trabajo, la ingeniería involucrada para averiguar cómo lograrlo. Pero después que superas el shock de que ese barco de río pueda estar en un campo de maíz, luego ves lo que Dave Holly ha encontrado. Estoy celoso. Sí, pensé que lo estarías, porque esto es lo que imaginamos aquí en Oak Island. Estoy celoso de lo que tú experimentaste. Oh, sí. 2 niveles de celo, supongo. Pero de buen modo. Bien, Rick, podrías conocer a este sujeto. Dave Holly está esperando y siento curiosidad por hablar con él también porque quisiera una actualización. Quisiera saber si ha progresado en llegar a esos 2 barcos. Así que ponlo en pantalla, Muy bien, Blake. esperen. Hola, Dave. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, señor. Tienes a Marty, Matty y a mi hermano Rick aquí. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Está toda la pandilla bien? Es bueno verlos de nuevo. Y Rick, es un placer conocerte. El gusto es mío, señor. Solo por las fotografías y por lo que Matty y mi hermano dijeron, dije que siento un inmenso respeto por lo que has logrado. Gracias, eres muy amable. Sí. ¿Sabes qué? Tú sabes cómo excavar en el lodo, así que... Lo sabemos. De un cavador en el lodo a otro, gracias. Agradezco eso, es una señal de respeto, sí. Oye, Dave, los 3 estamos siguiendo muy ansiosos lo que haces. Cuéntanos, ¿alguna noticia sobre el Ragnar? Sí, señor, hay sucesos importantes. Será difícil y será un poco peligroso. Tal vez muy peligroso. Muy bien, Dave. Háblanos del Ragnar. ¿Qué ocurre? El Ragnar será un barco asombroso que recuperar. Como saben, por haber estado allí en esas aguas tan rápidas, será difícil. Mi idea sería traer 2 barcazas con grúas en ellas, a izquierda y derecha. Tragar el lodo para llegar hasta el barco. Luego colocas correas anchas y pesadas debajo de él. Y las grúas lo levantan del lodo. Traes una tercera barcaza y la pones debajo del Ragnar y la rellenas de aire. Y entre las 2 barcazas a izquierda y derecha que están levantando y la que está debajo empujando hacia arriba, creo que las 3 lo lograrán. Esto será difícil. Difícil, por supuesto. Es hora que te rasques un poco la cabeza cuando vayas por ese Ragnar. ¿Sí? Él ahora siente mucho respeto por el río Missouri, luego de haber estado allí, ¿sabes? El río Missouri siempre gana. Sí. Parece que eligió uno difícil con el Ragnar. Sí. Muy bien, cuéntanos, ¿algún suceso con el Malta? El Malta será el próximo barco. Esa es la meta ahora, una excavación tal vez el próximo año. Ahora no estaremos seguros hasta bajar allí, pero si el Malta está intacto como parece estar, nos gustaría traer a un equipo de artesanos y desarmar el barco, numerarlo
y luego reconstruirlo dentro de un edificio. Así tendrías exhibida la réplica de un barco a vapor de 1840. Es asombroso. Si haces eso, te convertirás en una exhibición de clase mundial de inmediato. Necesitarás un museo más grande, amigo. Lo sé, estamos trabajando en eso ahora también. Pero aún debo decir, señor, que yo habría vendido parte de eso. Lo habría hecho, es decir... Y no te culpo. No creo que lo hagas. Todas esas piezas son como un rompecabezas. Y si pierdes una o dos de ellas, el rompecabezas ya no sería el mismo. ¿Estás seguro de que no eres nuestro tercer hermano? Afines, amigo. ¿Saben? El Arabia es una colección. El Malta será otra colección. Las cosas que saldrán del Malta serán asombrosas. Serán cosas que nadie haya visto antes. Creo que sí. ¿De verdad? Bien, creo que todo lo que has logrado hasta ahora ha sido asombroso y sé que puedo hablar por Marty al decir esto porque lo hemos conversado. Esto fue asombroso. Y si no te importa, si necesitas cualquier cosa de ellos, me aseguraré de que la tengas. Y queremos estar contigo mientras ejecutas ese plan. Por supuesto. Sí, muy bien, Dave. Muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias. Si podemos ayudar de algún modo, avísanos. Estaremos en contacto, Muy bien. lo prometo. Señor, gracias. Adiós, Dave. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Dave. Gusto en conocerte. Gran sujeto. Impresionante. Bien, es asombroso ver personas tan dedicadas y apasionadas. Sí, él es grandioso. Encontró esas cosas en un campo de maíz, que era parte del río. Me pregunto si puede hallarlas en pantanos. ¿Eso no sería útil? Sí, quisiera traerlo a bordo. Obviamente tiene el toque, ¿no es así? Sí, así es. Sí. Muy bien, seguiremos al pendiente. Por supuesto, y... Mientras tanto, aún tenemos un pantano allí fuera que al menos contiene partes de un barco. Así que volvamos a eso, ¿eh? Muy bien, Vamos. amigos.